Capítulo 21, verso 1. Se levantó Hasatán contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Entonces, como vimos en 2 de Samuel 24, que es donde muchos toman para decir que hay una contradicción o inventar una doctrina de que el poderoso del antiguo pacto es Satanás, al no entender esos versos y no entender la justicia de Yahweh, porque recuerden que el antiguo pacto muestra justicia, el nuevo pacto muestra misericordia. Para la gente que no merece misericordia, la justicia es demasiado dura, entonces rechazan a Yahweh como duro, malo, violento, etcétera, etcétera, porque los impíos saben lo que merecen y no quieren pasarlo, entonces prefieren juzgar a Yahweh como malo, pensando que ya por eso van a hacer que él deje de existir y deje de juzgar. Entonces, hay doctrinas que dicen que el antiguo pacto es Satanás el que actúa, sin entender que es Yahweh, obviamente, que creó a Satanás, y Satanás tiene cosas que hacer porque es su siervo. Simplemente su trabajo es el que a la humanidad más le desagrada, porque es lo negativo de esta realidad, por ponerlo de una manera lo más simple posible. Entonces, en 2 de Samuel dice que la ira de Yahweh se levantó contra Israel e incitó a David. Aquí dice Satanás se levantó e incitó. Entonces, ahí, en vez de entender lo que muchos impíos interpretan de ahí, que Yahweh es Satanás, deberían entender que la ira de Yahweh es Satanás, porque el otro verso dice, la ira de Yahweh se encendió contra Israel e incitó. Entonces ahí el objeto o el sujeto sí sería la ira de Yahweh como un malaj, ¿verdad? No como una emoción en una persona, sino como un malaj, porque así como la escritura nos dice airaos mas no pequéis, es porque cuando uno se enoja puede abrir puertas a espíritus que lo van a hacer a uno actuar como no debe y decir cosas y hacer cosas que no debería. En el caso del ser humano, obviamente Yahweh no comete esos errores. Por eso la escritura dice, la venganza es mía, yo pagaré. Él es el único que puede juzgar y vengar lo que sea que haya que vengar de manera completamente justa. El hombre o se le pasa la mano o no es capaz de hacer tanta venganza. Entonces Yahweh es el que está encargado de eso. Y en lo que respecta, antes de que Mashiach se manifestara como el Hijo del Todopoderoso, la verdad, antes de eso, ¿verdad? Como he dicho, Yahweh manejaba la creación a través de sus malachim. Y en los 4000 años anteriores hubo dos administraciones diferentes, 2000 años y 2000 años más o menos, que era cuando reinó la muerte y cuando reinó la ley y los profetas. Yahweh ahí estaba reinando a través de unos ángeles cuando reinó la muerte, a través de Elohim, que es de quien, el malaj que también llevaba ese título, de quien salió la muerte por la envidia que tuvo del otro malaj al que se le dio todo su poder cuando él perdió su administración. Entra el otro Heilel, que es el que toma control de la ley, y con esa ley acusa y condena al mundo, y al condenarlo se convierte en esa ira, que es el que va y mata a todo el que rompe la ley. Obviamente esos a los cuales Yahweh se lo permite por el pecado que tengan. Entonces es la ira de Yahweh que se encendía e iba a atacar, porque es el malaj el que busca la acusación de aquellos que quiere destruir. Entonces decía, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. La escritura dice que el pueblo de Yahweh sería tan numeroso como la arena del mar, de tal manera que no podría ser contado. Al decir que no podría ser contado, se toma ahí en la letra que hay un mandamiento de que no se debe contar al pueblo, porque contar al pueblo viene siendo una falta de fe, para ver si es cierto. O sea, si yo puedo contar al pueblo, entonces estoy haciendo a Yahweh mentiroso, porque él dijo que no se podría ser contado. ¿Sí me explico? Ahora, en ese tiempo, esa profecía apenas estaba iniciando a cumplirse. Obviamente para el ser humano 80 años, 70, 40, los que haya vivido son todo, pero en toda la historia humana son nada. Entonces para uno, desde la perspectiva de un hombre, uno esperaría que todas las profecías se cumplan en la vida de uno, pero han sido 6000 años y de fijo queda todavía tiempo. Yahweh nos va a seguir multiplicando, bendito Yahweh, incluso durante el milenio. Entonces David, ese deseo vino, también quiero dejar esto claro, Yahweh se había enojado con el pueblo. Como David es la cabeza, para poder castigar al pueblo, la cabeza tenía que cometer el error, un error más, por decirlo así. Así como el pecado entró por Adán, no por Eva. Eva comió primero, pero fue por Adán que entró el pecado porque él es la cabeza.
Cuando Eva le dio el fruto a Adán y Adán comió, entonces entró el pecado, fueron echados. De la misma manera, ya el pueblo había pecado, Yahweh estaba enojado con el pueblo, como si fuera Eva. Pero hasta que David pecara como Adán, es que podía castigar. Entonces permitió que se levantara el malaj de la ira, lo incitara a contar el pueblo, lo cual no debía, porque sería una falta de fe. Además de que como rey quería contarlo para ver cuán fuerte era su ejército, y eso era otra falta de fe, pensando que era por su fuerza militar que iba a poder vencer a sus enemigos y no por el poder de Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces cometió ese error. Que hiciera censo del pueblo. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel hasta Beersheba. Id, haced censo de Israel desde Beersheba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Desde Beersheba hasta Dan. Beersheba, el pacto, el pozo del pacto. Yahushua es el pozo de agua de vida, quien hizo el nuevo pacto. Dan es juicio. Entonces se podría decir como desde que vino el pozo del nuevo pacto, Yahushua, hasta el día del juicio, o hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Que curiosamente es cuando va a salir de Dan 1, que va a hacer que maten a los dos testigos, porque Dan, como dice Génesis 49, es la serpiente que está junto al camino que muerde los talones del caballo para hacer que el jinete caiga para atrás. Entonces, desde Beersheba hasta Dan, como haciendo alusión a los últimos 2000 años, cuando la congregación, después de que Mashiach asciende a la derecha del Padre, ha estado en apostasía. Y como he dicho y también expliqué ya, el contarlos sería como mandar a contar el pueblo de Yahweh para ver cuáles van a ser los escogidos. Por ejemplo, los 144,000. Para ser 144,000 hay que contarlos, ¿verdad? En cierta manera. La forma en que contaban antes sin pecar era que Moshe pedía medio shekel a cada persona. Medio shekel a cada persona para así contar los shekels. Entonces no contaban a la persona, no contaban a las personas, contaban las monedas. Y eso también revela cómo todos nos necesitamos los unos a los otros, porque cada uno daba medio shekel. Entonces ahí eso muestra que se necesita de otro para estar completo y tener el shekel completo. Cada uno daba medio shekel, y también si era rico o pobre, mostrando que para Yahweh todos valen lo mismo, porque todos daban lo mismo. El hecho de que es desde Beersheba hasta Dan es como viendo a ver quiénes son los que llegaron a creer en Mashiach después de que él se manifestó, para ver quiénes van a ser los que van a entrar al reino de Yahweh. Curiosamente, y spoiler, ¿verdad? Como sabemos, en este capítulo va a haber muerte por ese pecado del pueblo, y esto estaría representando los muchos que van a tener que morir en el fin de los tiempos por el pecado del pueblo en la apostasía, los últimos 2000 años, que enciende la ira de Yahweh, se levanta, etcétera, etcétera. Entonces decía: id haced censo de Israel desde Beersheba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Respondió Joab: que Yahweh añada a su pueblo 100 veces más de lo que es, rey soberano mío. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi soberano? ¿Para qué procura mi soberano esto, que traerá pecado sobre Israel? ¿Para qué procura mi soberano esto, que traerá pecado sobre Israel? Eso muestra que el mismo líder del ejército sabía al respecto. No es como que pueda decir uno, alegar ignorancia de parte del rey. Joab se lo hizo saber. Si es que no lo sabía, Joab se lo informa, pero si Joab lo sabía, lógico que David el rey lo sabía. Entonces David va en contra de esa ley de no contar al pueblo, le vale. Joab le trata de recordar, diciéndole que Yahweh añada a su pueblo 100 veces más de lo que es, ¿verdad? Que eso viene siendo como 100, recuerden que es la perfección celestial. También representa el fin de los tiempos, como lo que mencionaba ahora del nombre Dan. Y también representa la entrada al cielo, el fin de los tiempos, perfección celestial. Y una de las razones por las que representa el fin es porque en pictográfico es un sol en el horizonte, ¿verdad? Como cuando ya se acaba el día, la luz. Entonces, que Yahweh añada a su pueblo 100 veces más de lo que es, rey soberano mío. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi soberano? Entonces lo primero, que añada 100 veces más, como diciéndole, no le ponga límite. No limite a Yahweh al contarlo. Déjelo que le añada 100 veces más, hermano. Porque también, como he dicho y como se dice en el judaísmo y se explica, y lo considero una realidad por varias razones, que Yahweh
bueno, como he dicho, no que sea magia, simplemente el Padre poderoso así lo hace. Entre uno más se enfoque en contar las cosas como para ver cuánto más puede añadirle por fuerzas propias, menos va eso a prosperar o a crecer. Uno tiene que confiar en Yahweh, dejárselo a Él y no estar contando lo que sea, puesto que al contarlo se limita. Al no contarlo, Yahweh tiene la oportunidad de multiplicarlo, incluso si uno darse cuenta y uno no sabe, bendito Yahweh, no le llega a faltar nada, pero no por el dinero que tenga contado, sino por la confianza que tiene en Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces, aquí al decir él vaya cuenta al pueblo, estaba, sin él darse cuenta, limitando al Padre, al decir este es el número. Usted dijo que no se podían contar, lo conté, y si pude. Entonces por eso Job le dice, Joab, añada a su pueblo 100 veces más de lo que es, rey soberano mío. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi soberano? ¿Verdad? ¿Qué importa cuántos sean? Todos son sus siervos, todos son suyos. ¿Para qué procura mi soberano esto? Que traerá pecado sobre Israel. Entonces él anuncia que iba a traer pecado sobre Israel, que ya estaba en pecado, pero al ser David el que está pidiendo el conteo, sería David el que estaría abriendo la puerta para el castigo, que era en sí lo que necesitaba suceder para que Israel pudiese ser castigado como lo merecía. Quiero dejar eso claro. Pero la orden del rey pudo más que Joab. En Eclesiastés 8 dice, pues la palabra del rey es soberana y nadie le dirá qué haces. Aquí Joab sí trató de decirle qué haces, pero no se lo dijo directamente, ¿verdad? Porque hubiera sido como una falta de respeto. Lo que buscó fue hacerle entender con lo que le dice al rey, que él pudiese analizarlo y decir qué estoy haciendo. O sea, la idea de Joab era hablarle de una manera respetuosa, honorable, que lo hiciera pensar y David decir, sí, no debería hacer esto. Pero nadie le puede decir al rey, porque su palabra es soberana y se mantiene, qué está haciendo, qué le pasa, cómo se le ocurre. No. Entonces por eso vemos que la palabra del rey tuvo más poder que el consejo de Joab, porque David es rey. Entonces pues la palabra del rey es soberana y nadie le dirá qué haces. Entonces dice, pero la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Entonces volvió a Jerusalén y dio cuenta a David de las cifras del pueblo. Había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. 1.100.000 que sacaban espada. Ahí vemos que era para contar el ejército, porque la idea era los que sacaban espada. Entonces el punto era su fuerza militar, no necesariamente el tamaño del pueblo como tal, porque hubiera tenido que contar a cada uno, desde el bebé hasta el más anciano. Cuenta cuánta gente podía pelear para poder él sentirse que tenía suficiente fuerza militar. Pero vuelvo y repito, ese era el pecado, porque él debía confiar en Yahweh y su protección, como todos nosotros. Entonces dice, 100.000 que sacaban espada, y en Yahudá 470.000 hombres que sacaban espada. 470.000 hombres que sacaban espada. Qué curioso. ¿Recuerdan el estudio anterior? Vimos la palabra tiempo. Tiempo para guerra, tiempo para paz, tiempo para reír, tiempo para llorar. La palabra tiempo es et, que es Ain Tav, el ojo que ve la cruz. El tiempo más importante de toda la historia humana, cuando murió Mashiach. Y nosotros en cualquier momento que estemos de la historia humana debemos enfocar nuestra vista en ese momento, ya sea los que estuvieron antes, creer en que él iba a venir, los que vinieron después, creer que él vino. Y eso, tener el ojo en la cruz, nos lleva a la meta, como también la cruz que ponían en los mapas, ¿verdad? Con el tesoro, la X, que sería la meta, el tesoro que vamos a adquirir de la tierra, ¿verdad? Como cuando lo desenterraban. Entonces, tiempo, et, el ojo en la cruz o en la meta, puesto que al tener a Yahushua como la prioridad, lo principal en nuestra mente, vamos a poder entrar a la eternidad, ya no ser atrapados en el tiempo como tal. 8. Curiosamente 8 tiene el valor numérico 470. Como dice aquí, 470
1000 hombres que sacaban espada de Yahudá. Y lo digo porque en cierta manera puede conectarse con lo que mencioné ahora, de que contar desde Beersheba hasta Dan representa los últimos 2000 años, cuando se llega al fin de los tiempos, al fin del 470. Y el 100, 1.100.000, como dije ahora, el 100, y por ende el millón es una multiplicación de 100. Recuerden que el 100 era perfección celestial y fin de los tiempos, la entrada al cielo. Entonces vean cómo los dos números se conectan con tiempo, principalmente el fin. Dice después, entre estos, también, perdón, un momento, porque decía 1.100.000 de Israel, 470 de Yahudá, que son las dos partes del pueblo. Entonces serían 1.570.000, ¿verdad? En total, de todo el pueblo. Después decía, entre estos no fueron contados los Levim ni los de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Decía, entre estos no fueron contados los Levim. Recuerden que los levitas eran los sacerdotes, o en sí, los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, pero los levitas estaban a cargo del resto de cosas con los hijos de Aarón. Y dice, estos no fueron contados, entre estos no fueron contados los Levim ni los hijos de Benjamín. Benjamín, que era a quien se le dio la tierra de Jerusalén. Tuvimos la conexión de que no contó, por decirlo así, a los de el sacerdocio y a los del reino, por decirlo de alguna manera, lo que representan estas dos tribus. Benjamín significa hijo de la mano derecha, que representa a Yahushua, o hijo de días, representando el fin de los días, porque Jacob lo tuvo de último, fue su último hijo, y lo tuvo cuando ya estaba viejo, anciano, entonces como Ben-Yomim, hijo de los últimos días. Entonces el que no haya contado a los Levim, que significan corona o adorno, ni a los de Benjamín, que representa a los últimos, sería que no contó a los del fin de los tiempos, que van a recibir corona, que van a ser reyes y sacerdotes, o sea, los 144.000. Como dije ahora, para poder abarcar 144.000 hay que contarlos, pero mi punto aquí, o la conexión aquí con esto, es que, ¿se acuerdan como también dije? Yahweh va a castigar al pueblo y van a morir muchas personas ahí. Esos representan a los muchos que van a tener que morir en el lagar de la ira durante la cosecha. Esos vendrían siendo, por decirlo así, los que se terminarían contando para dejar por fuera los 144.000 que no experimentarían muerte, como si fueran los únicos que no se contaron aquí. Digamos, por decirlo así, digamos que hubiesen, para que se me haga bien fácil, 1.144.000. Si uno cuenta 1.000.000, ya sabe cuáles son los escogidos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, contar el 1.000.000 y decir, ok, esos son los muchos, al lagar de la ira, porque fueron contados, cosa que era pecado. Y así se sabe que estos son los 144.000 escogidos, sin haberlos contado. Pero eso está claro, obviamente Yahweh sabe todos los cabellos que hay en una cabeza y por ende todas las personas que hay en el mundo. Y podría hacer eso sin problema. Entonces, entre estos no fueron contados los Levim ni los de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Entonces era abominable a Joab. Esto lo comparaba también con el momento en que Yahunatán, el hijo de Shaul, recuerdan, el rey, un día que el rey dijo, maldito el hombre que coma hoy, hasta que venzamos al enemigo, ¿verdad? Porque estaban en una guerra. Yahunatán, su hijo, no estuvo presente cuando dio esa maldición. El pueblo entero estaba con hambre por el ayuno que estaban haciendo en media guerra, lo cual no tiene ninguna lógica decirle al pueblo, no coman porque vamos a ir a pelear una guerra. Entonces Yahunatán en un momento agarró con una vara un poco de miel y donde le iba a acercar a comer, bueno, le dijeron que Saúl había puesto una maldición, que cómo iba a hacer eso. Lo leo rapidísimo. Aconteció un día que Yahunatán, hijo de Shaul, dijo al criado que le traía las armas, ven y pasemos la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, pero no lo hizo saber a su padre. Shaul se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y las gentes que estaban con él eran como 600 hombres. Y dice el verso 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Shaul había hecho jurar al pueblo diciendo, cualquiera que coma lejem, pan, antes de caer la noche, y eso no se refiere, o sea, por si algo, lejem en hebreo se traduce literalmente a pan en español, pero lejem se refiere a comida en general,
Como cuando uno dice, danos nuestro pan de cada día, no está diciendo que solo nos dé pan, ¿verdad? Estar comiendo pan todos los días. Se refiere al alimento en general. El pan en hebreo hace alusión al alimento humano, porque es un alimento que se tiene que procesar, ¿verdad? Tiene que sembrar el trigo, sacar el trigo y hacer todo lo demás para convertirlo en harina y después todo lo demás para convertirlo en pan. Entonces, pan como tal representa alimento humano. Cualquier otra cosa es alimento animal. Entonces, entró pues el pueblo en el... No, ahí me adelanté. Cualquiera que coma lejem antes de caer la noche, antes que me haya vengado de mis enemigos, sea maldito. Y nadie había probado bocado. Todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y vieron que allí corría la miel, pero no hubo quien la probara porque el pueblo temía al juramento. Vean el error de un líder insensato, ¿verdad? Pero también la fe de un pueblo tan fiel. Porque dicen, no, hay una maldición, no toquen esa miel, me estoy muriendo del hambre, pero no, después me maldicen. Eso muestra que de verdad creían en que hay un poderoso que bendice y maldice. A diferencia de hoy en día, más de uno se hubiera comido esa miel. Y se entiende porque era ilógica la orden del rey, pero hubiera sido una falta de respeto y de fidelidad y demás hacia el rey. Entonces, dice, entró pues el pueblo en el bosque y vieron que allí corría la miel, pero no hubo quien la probara porque el pueblo temía el juramento. Y Abunatán, que no había oído cuando su padre había hecho jurar al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y se llevó la mano a la boca. Entonces se le aclararon los ojos. Es poderosísimo, ¿verdad? En el sentido literal es comió y sintió un alivio cuando se le quitó el hambre, que ya hasta podía abrir los ojos bien y listo para pelear. Pero en el sentido espiritual, la miel es la palabra de Yahweh, ¿verdad? Porque las palabras de Yahweh son dulces como la miel. Cuando uno lee la escritura, cuando uno la come, se le abren los ojos para poder entender verdaderamente, ¿verdad? Yahweh le da la luz, que es Yahushua. Los que estaban en hambre no podían ver entonces, que son aquellos que siguen la letra, pero no entienden la escritura, porque Hasatán los ha cegado con maldición, como Saúl. Recuerden que Saúl representa a Jailel, ¿estamos claros? Pero es muy importante. Entonces, dice, uno del pueblo habló diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Yahunatán, mi padre ha turbado al país. Vean qué bueno Yahunatán. Él no dice, uy, qué torta me metí. No, es que mi padre ha turbado al pueblo, no a mí, al pueblo. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber probado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado a sus enemigos? ¿No hubiera sido mayor el estrago entre los filisteos? Después dice, aquel día derrotaron a los filisteos desde Migmas hasta Ajalón porque el pueblo estaba muy cansado. Así que el pueblo se lanzó sobre el botín. Tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con la sangre. Entonces, por no querer romper el mandamiento del rey Saúl, que puso maldición, terminaron rompiendo el mandamiento de Yahweh que dijo no coman sangre. Se empezaron a comer los animales vivos. Después la historia sigue y ya está explicada por si la quieren ver, pero es muy interesante porque aquí vemos un contraste, igual que aquí en el primer verso, entre Yahweh y Satanás, lo que cada uno hace y cómo el pueblo muchas veces está adorando a Satanás pensando que es Yahweh. Y muchas veces aquellos que vienen de Yahweh los ven como si fueran enviados de Satanás por estar en las otras. ¿Sí me explico? Entonces, al final hay un castigo para el pueblo. Y según la letra, según la falsedad o el enemigo, el castigo era porque Yahunatán comió la miel. Pero el verdadero castigo vino porque comieron sangre todo el pueblo ahí. No por Yahunatán, que tenía razón y sus ojos fueron aclarados, por ende entendía eso, pero era el único que lo entendía. ¿Sí me explico? Y la historia sigue y es muy poderosa, pero repito, ya está grabada. Quería mencionar eso porque es similar aquí. David pecó diciendo cuenten al pueblo que no debía ser contado. Pero Joab pecó no contando al pueblo como su rey se lo dijo. ¿Sí me explico? Entonces Joab desobedeció y eso iba a traer un castigo. Pero se le echa, por decirlo así, la culpa a David
por ser el que mandó la orden de contar. Mi punto es, si uno dijera, pero ¿cuál es el problema de contar? Entonces ahí entra el hecho de que Joab desobedeció la orden. Por un lado o por otro iba a venir el castigo, igual que como mencioné aquí con esto. Entonces decía, entre estos no fueron contados los Leví ni los de Benjamín, porque la orden del rey era abominable. Y después dice, esto desagradó a Elohim. Entonces vemos que por un lado dice Elohim, que eso aplica a Yahweh y a Malachim, y por otro lado lo dice inmediatamente después de mencionar que Joab no cumplió la orden del rey. Esto desagradó a Yahweh, perdón, a Elohim. Entonces no cumplió la orden del rey, le desagradó, eso iba a traer juicio. Pero entendemos que en general lo que desagradó fue la cuenta, por eso empezó con eso, eso fue lo que le incitó a hacer. Esto desagradó a Elohim, el cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Elohim, sí, por el hecho de que dice, entonces dijo David a Elohim, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la maldad de tu siervo. Ahí vemos que David reconoce su error como el que mandó a contar. Pero Joab no le dijo a David, hey, por cierto, no conté a aquellos. ¿Sí me explico? Entonces David dice, por mi parte mi error fue mandar a contar cuando yo sabía que no debía. Pero Joab no contó, por ende rompió el mandamiento del rey. Y en este caso hay una gran diferencia entre los dos reyes de las dos historias que mencioné. Saúl representa a Jailel, David representa a Micael. David tiene un corazón como el corazón de Yahweh. Ahora también, como dije, el pecado tenía que suceder o entrar por la cabeza. Entonces obviamente al final es al David al que se está poniendo como culpable. Simplemente me parece muy interesante la similitud con esa otra historia, cómo Joab rompe el mandamiento y dice inmediatamente, esto desagradó a Elohim. Dice aquí, hermano, respecto de no cumplir la orden del rey de parte de Joab, ¿de alguna manera existió en él una intención de cumplir el mandamiento de Yahweh de no contar al pueblo? ¿De alguna manera existió en él una intención de cumplir el mandamiento de Yahweh de no contar? Sí, yo creo que eso fue. Claro. Y se pregunto por qué no le fue acepto a Elohim. Entiendo que Yahweh lo reprobó porque al final Joab estaba desobedeciendo a la autoridad. Exacto. Sí, pero como le digo, vea cómo dice Elohim. Entonces sería como se podría decir que Yahweh entendió el que Joab no quiso hacerlo porque era abominable, pero Elohim le molestó porque estaba rompiendo una ley menor, por decirlo así. Ajá, algo, sí, que era la desobediencia del rey. Qué curioso como en el capítulo anterior David manda a contar al pueblo, y Joab le dice, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué vas a hacer? No se lo dice así, pero estaba en contra de esa decisión. Por eso Joab al final no lo cuenta todo. Después dice, esto desagradó a Elohim. Es castigado el pueblo, y cuando se está castigando al pueblo, Yahweh no lo destruye todo, sino que se detiene antes por misericordia. Así como Joab se detuvo y no contó a todo el pueblo porque le pareció abominable esa orden del rey que iba en contra de lo que se entendía que había que hacer con el pueblo. He pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Y habló Yahweh a Gad, vidente de David. Vean qué curioso, que normalmente hasta el momento, ¿cuál era el profeta David? Natán, recuerdan, se había mencionado Natán ya. Ahora aparece Gad. Qué curioso que aparece Gad en el capítulo donde la ira de Yahweh, que es Satán, se levanta para incitar a David a contar al pueblo, y ahora viene Gad a hablarle. Gad representa a Gad, el ángel que se hace pasar por el Todopoderoso y que el mundo adora, pero era un portavoz, no era Yahweh, era un representante. Y habló Yahweh a Gad, vidente de David, diciendo, ve, habla a David y dile, así ha dicho Yahweh, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una y así haré contigo. Esto siempre me ha parecido bastante interesante, cómo Yahweh pone a escoger el castigo a David. O sea, lo considero como parte de favor. Es como, chiquito, está bien, escoja entre las 3 la que usted quiera. 3 cosas te propongo, escoge de ellas una y así haré contigo. Vean cómo dice contigo, pero está incluyendo al pueblo entero, como si son uno solo, porque él es la cabeza. Gad fue ante David y le dijo, así ha dicho Yahweh, escoge para ti 3 años de hambre,
o 3 meses de derrotas ante tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Yahweh y la peste recorran la tierra y el malach de Yahweh haga destrucción en todos los términos de Israel. Qué duro. Pero vean cómo es 3, 3, 3. 3 años o 3 meses o 3 días. Y que estamos hablando ahora de cómo los muchos van a tener que morir en el fin cuando se cuente aquellos que van a entrar. Y los muchos son representados por el número 3, que mueren al final de los 3 años y medio del testimonio de los 2 testigos, que mueren después de los 3 días y medio que los 2 testigos están muertos. Y que, como he dicho, es posible que los primeros 3 meses del último sean leves o escondidos, como cuando escondieron a Moshe los primeros 3 meses de su vida. ¿Sí me explico? Como el inicio del sol en la mañana, cuando no se ha visto pero ya se ve su luz. Dice, escoge para ti 3 años de hambre, así como el tercer sello va a ser hambre durante los últimos 3 años de la primera mitad. ¿Sí me explico? O 3 meses de derrotas ante tus enemigos. Qué duro, ¿se imagina? Esos 3 meses me voy de vacaciones. No, ahorita no peleo, dentro de 3 años vuelvo a la lucha. Sí. Con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Yahweh y la peste recorran la tierra y el malach de Yahweh haga destrucción en todos los términos de la tierra. Perdón, en todos los términos de Israel. Vean las 3 cosas que menciona, ya vamos a ver lo que él pide. Uno podría decir, ok, bueno, es que ya casi que lo voy a decir porque es lo que David dice, pero vean cómo lo primero que dice es hambre, lo segundo, derrotas ante la espada del enemigo, y tercero, muerte ante el malach de Yahweh. Entonces ahí es decir, ok, entre más corto mejor. Y segundo, es mejor caer ante Yahweh, que es misericordioso, que ante el enemigo. O al hambre, que se dice que el hambre es la peor muerte, morir de hambre es la peor muerte que puede haber, dice en el judaísmo. Entonces le están poniendo muerte por hambre a un montón de gente en 3 años, muerte ante los enemigos, que son hombres, o ante Yahweh, que es misericordioso. Los primeros 3 sellos, ¿verdad? Porque está diciendo 3, 3, 3, el tercer sello es hambre, después siguen 3 sellos hasta el 6º sello, que es cuando se entra el milenio. Y bueno, hay varios 3 o 13, no sé, ¿verdad? Eso ya sería 13 en el Apocalipsis, como los 3 ayes. ¿Verdad? Como le dice aquí, escoja 3 cosas que le pueden producir dolor. 3 ayes de Apocalipsis. Dice, mira pues, ¿qué responderé a quien me ha enviado? David respondió a Gad, estoy en grande angustia, prefiero caer en la mano de Yahweh, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres. Súper inteligente. Entonces Yahweh envió una peste sobre Israel, y murieron 70,000 hombres. 70 como las naciones, ¿verdad? Los muchos que van a morir de entre las naciones. Y recuerden que peste también está entre las plagas del fin. Entonces Yahweh envió una peste sobre Israel y murieron 70,000 hombres. Envió Yahweh el malach a Jerusalén para destruirla. Pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Yahweh y se arrepintió de aquel mal. ¿Ven qué perfecto? O sea, le da la razón a David. Escogió la que era. A, B o C. C, siempre C. Recuerden que normalmente C es la más probable. Entonces, termina Yahweh diciendo, no, deténganse, ya es mucho. Si hubiera sido un hombre, no se hubiera detenido, hubiera sido, no, los 3 días enteros, ¿verdad? Las 72 horas, que también, qué curioso, 3 días, 72 horas, como las 70 naciones, Micael y Heilel, los 72 nombres o títulos de Elohim, los 72 demonios de Goeisha, etc. 72 horas. Pero lo detuvo antes porque vio y se arrepintió. Y no es un se arrepintió como Yahweh no es hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Es le pesó
Como cuando alguien ve el dolor y dice, no, ya se lo merece, pero me voy a detener. Pero se lo merece. A que no se le olvide. Entonces, dice, envió Yahweh el malaj a Jerusalén para destruirla, pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Yahweh y se arrepintió de aquel mal, y dijo al malaj que destruía, basta ya, detén tu mano. El malaj de Yahweh estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al malaj de Yahweh que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Bueno, qué poderoso, bueno, qué triste de todo el sufrimiento, pero poder ver eso. El malaj de Yahweh con la espada, después de haber destruido todo, y cuando Yahweh lo detuvo. Entonces Yahweh permitió que David viera cómo detuvo al malaj. El malaj de Yahweh estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Vean que era la era de Ornán. Por un lado era, ¿verdad? Es donde se pone el trigo y se separa. Ornán significa la luz, se podría decir la luz perpetua, pero otros lo traducen como árbol de cedro. Pero el hecho de que, de hecho, al ver el significado de Ornán, confirma lo que mencionaba el hermano, que se parece a la guerra de Yahushua ben Nun. ¿Te refieres cuando detuvo el sol y la luna? ¿O no? El malaj Micael. Sí, que el príncipe del ejército. Sí, a Yahushua ben Nun se le aparece el malaj de Yahweh. Yahushua le pregunta, ¿de quién viene usted? ¿De los enemigos o los nuestros? Y lo que sucede ahí es casi idéntico a lo que sucede con Moshe cuando se le aparece el malaj como un fuego en el arbusto. Ahora, lo que iba a decir aquí es la conexión con ese momento en el que vamos a pasar de esta realidad a la otra, porque recuerden lo que dijo Yahweh, que no va a haber frío, luz ni oscuridad, pero cuando venga la tarde habrá luz. Entonces, como diciendo, cuando ya debería haber oscuridad, va a haber luz para siempre, como luz perpetua, porque ya el sol no se va a poner. Entonces va a haber luz para siempre en el mundo. Y eso sucederá cuando Yahweh le diga al malaj que destruye, que ya no destruya nunca más. Cuando le diga al malaj que trae pestilencia al mundo, que ya no puede matar más, se va a detener la muerte y va a alumbrar el sol, la tierra durante todo el tiempo a partir de ahí. ¿Me explico? Como Ornán. Por eso, y también lo que decía, bueno, lo del sol, como se detuvo el sol ahí, Ornán. El malaj de Yahweh estaba junto a la era de Ornán, donde se recoge el trigo y la luz es perpetua. El Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al malaj de Yahweh que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, vestidos de ropas ásperas. Y dijo David a Elohim, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Vean qué buen rey, qué gran rey. Porque cuando llegaron y le dijeron, escoge para ti, él escoge, pero cuando ve que está muriendo el pueblo dice, Padre, pero fui yo el que pequé. Vean qué buen rey, porque está diciendo, no, me hubieras castigado a mí, porque al pueblo. Tanto le duele ver a su pueblo sufrir. Sin embargo, recordemos que la ira de Yahweh se encendió por el pueblo, y lo que necesitaba era que David pecara para poder castigar al pueblo. ¿Sí me explico? Pero David no sabía eso, no entiende eso, entonces él toma la culpa. Él dice, no, me hubieras castigado a mí, no al pueblo. Fui yo el que pequé contando al pueblo. Pero lo contó porque el pueblo estaba en pecado. Entonces puede decir también, así como la cabeza puede afectar al cuerpo, el cuerpo puede afectar a la cabeza. Porque se puede decir que por el pecado del pueblo, la cabeza pecó. No soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé. Y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Yahweh Elohei, caiga ahora tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre tu pueblo. Vean que la escritura ya dijo que Yahweh le dijo al ángel, deténgase. David no sabe, él nada más ve al ángel ahí con la espada y dice, uy, va a seguir matando. Entonces ahí es donde le dice, Padre, no, castígame a mí, que es como lo que hizo Yahushua. No los castigues a ellos, que yo sufra por ellos, pagar la muerte, pero pagar con su muerte. Igual el último.
los 144.000 entran vivos porque el primero y el último murieron por ellos, por alma y cuerpo. Entonces no tienen que morir ni su alma ni su cuerpo, ni esta vida ni la otra. Ajá, ¿verdad? Como cuando Moshe se ponía entre Yahweh y el pueblo para defender al pueblo. No soy yo el que hizo contra el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Yahweh Elohim mío, caiga ahora tu mano sobre mí, sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre tu pueblo. El malaj de Yahweh ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Yahweh en la era de Ornán el Jebuseo. Vean cómo dice el malaj, ahí donde lo detuvieron. Ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Yahweh en la era de Ornán el Jebuseo. Y David subió conforme a la orden que Gad le había dado en nombre de Yahweh. Ahí dice el nombre de Yahweh. Al volverse Ornán, que estaba trillando el trigo, vio al malaj y los 4 hijos que estaban con él se escondieron. Cuando David llegó a donde estaba Ornán, este miró y vio a David. Entonces salió de la era y se postró en tierra ante David. Vean qué sorprendente. Ve el malaj, ve a David y se postra ante David, ¿verdad? Mostrando ahí la grandeza de David. Y también que los 4 hijos se escondieran una vez más como la luz que va a cubrir los 4 ángulos. Y en este caso nada se va a esconder de su luz. Al volverse Ornán, que estaba trillando el trigo, lo que mencionaba de la era, en el tiempo de la cosecha, cuando el trigo, los escogidos van a ser recogidos, vio al malaj y los 4 hijos que estaban con él se escondieron. Cuando David llegó a donde estaba Ornán, este miró y vio a David. Entonces salió de la era y se postró en tierra ante David. Es el final de la era. Luego dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Yahweh. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Entonces vean qué curioso, que Yahweh le dice al malaj: deténgase. Pero ahora a través del malaj le dice a David: vaya y haga un altar. Porque una vez que usted haga el altar y haga un sacrificio, ahí se detiene la peste. Entonces lo que ates en la tierra será atado en los cielos. O mi punto es aquí, Yahweh hizo algo de detener al malaj, pero también le dijo al hombre: haga algo usted también. Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Yahweh. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Esto aquí también me gusta mucho. Esto muestra, ¿verdad?, el buen corazón de ambos y la actitud que debe tener una persona ante el Padre en lo que respecta a los sacrificios. Tómala para ti, dice. Respondió Ornán a David: tómala para ti y haga mi soberano el rey lo que bien le parezca. Yo daré los bueyes para el holocausto, trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. ¿Verdad? Cualquiera ahí diría: uy, qué bendición, ahora sí, eso, qué bueno. ¿Verdad? Y por eso digo, hay que usarlo de ejemplo. Y obviamente hay casos donde Yahweh por alguna razón quiere bendecir, digamos, a Ornán y dice: sí, acepta esto de Ornán. Pero si a uno se le manda a hacer el sacrificio lo tiene que hacer uno. Yo no puedo, si a mí me dice: gaste tanta plata en lo que yo quiera esto, yo no puedo decir: hey, usted me podría hacer el gasto, por favor. No, el sacrificio lo tengo que hacer yo. ¿Sí me explico? Dependiendo de la persona que le manda a hacer el sacrificio. Entonces, aquí Ornán tiene un pensamiento muy bueno. Puede ser que el enemigo le estuviese guiando por ese camino para evitar que David hiciera el sacrificio. Es posible, pero sea como sea, es una buena motivación la de Ornán. Decir: no, yo quiero sacrificar también y yo se lo doy a usted, rey, todo lo que quiera. Buenísimo, ¿verdad? Que diga al rey: tome la tierra, se la regalo. Pero por otro lado, días después iba a estar Ornán: esa tierra era mía, la perdí por nada. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces David dice: no, yo quiero darle al Padre de mí, no quiero darle de lo suyo. Por ende, véndamelo en lo que vale, para que también ustedes pues no se quejen. Entonces, tómala para ti y haga mi soberano el rey lo que bien le parezca. Yo daré los bueyes para el holocausto, trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Y lo que decía con respecto al enemigo, pudo haber puesto ese pensamiento, aunque fuera positivo, es similar a como cuando Pedro le dijo a Yahushua: no, ¿cómo vas a morir? Que nunca te pase eso. Y Yahushua le dijo: Satanás, apártate. Hay muchas veces donde la gente piensa que está escuchando a Yahweh porque lo que se le dice parece bueno, pero puede traer un mal si las motivaciones, las intenciones o no se hace de la forma correcta.
Y por eso el enemigo utilizaría algo así, porque es más fácil hacer caer a alguien cuando piensa que va a hacer algo bueno. Entonces hay que tener cuidado. Dice, toma la partida que mi soberano, ya lo he dicho todo. Yo lo doy todo, replicó el rey David a Ornán. No, todo quiero comprarlo por su justo precio, porque no tomaré para Yahweh lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ahí es donde deja claro el sacrificio, lo que verdaderamente significa, algo que le cueste. Algo que tiene valor para usted, no para el otro. Por eso para algunas personas puede ser muy fácil sacrificar algo, pero para el otro lo mismo, dificilísimo. ¿Cuál va a valer más a pesar de ser lo mismo? Al que se le hizo dificilísimo. ¿Sí me explico? De hecho, recuerden el hombre que trajo el montón de plata y la mujer que trajo una monedita, y dijo Yahushua, ya dio más. Por su gran fe. El otro dio lo que le sobraba, por más que fuera un montón. Ella dio todo lo que tenía. Vale mucho más ese sacrificio. No, todo quiero comprarlo por su justo precio, porque no tomaré para Yahweh lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Por eso Yahweh entregó el holocausto más grande, el que más cuesta, su propio hijo, cuya sangre tiene el valor más grande de todo lo que puede valer algo. Así dándonos también el ejemplo de cómo debemos estar dispuestos a dar nuestra propia vida, que es lo que vale más para cada persona, obviamente, es todo lo que tiene. Obviamente también hijos, pero por ese el ejemplo de Yahushua. Todo quiero comprarlo por su justo precio, porque no tomaré para Yahweh lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar la suma de 600 ciclos de oro. 600 ciclos de oro, como los 600,000 que salieron de Egipto, y los 6,000 años cuando entramos al séptimo milenio, ¿verdad? Ahorita, cualquier momento. En comentarios, 600 ciclos de oro, una cifra mucho mayor que la indicada en 2 Samuel 24. El cronista muestra así tanto el inmenso valor del terreno donde iba a levantarse el templo como el sacrificio que hizo David para comprarlo. Verá que por ende es posible que si en otro lado se muestra otra cifra, es para dar, o sea, era una parte de lo que estaba comprando, porque recuerden que acaba de decir, no solo era la era y los bueyes y esto y lo otro para el sacrificio. Entonces en uno se pudo haber puesto la era y en el otro la era con el resto de cosas, por eso la diferencia del precio, ¿está claro? Y David y dio David a Ornán por aquel lugar la suma de 600 ciclos de oro. David edificó allí un altar a Yahweh en el que ofreció Olá y Shelamim, ¿verdad? Holocaustos y ofrendas de paz, que representa la muerte de los dos testigos. El último como holocausto, el Yahu como ofrenda de paz. E invocó a Yahweh, quien le respondió por fuego, ¿verdad? Como el fuego consumidor, como el fuego del final, porque Yahushua al principio es el agua, como el fuego que va a consumir la tierra, como en el tiempo de Lot, pero ahora en este tiempo el Hijo del Hombre. También como cuando el fuego se le manifestó a Moshe en el arbusto. E invocó a Yahweh, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del Olá. Fuego desde los cielos, como todo indica que van a matar a los dos testigos, ¿verdad? Como ya he mencionado, y vea que ahí dijo Olá y Shelamim, fuego de los cielos, los dos testigos. ¿Cuándo? Al final de los 6 milenios. Por eso 600,000, 600 shekel. 600 ciclos de shekel. Fuego desde los cielos en el altar del Olá. Entonces Yahweh habló al Malach y este volvió su espada a la vaina. Al ver David que Yahweh lo había oído en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció sacrificios allí, pues el Mishkan de Yahweh que Moshe había hecho en el desierto y el altar del Olá estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Elohim porque estaba atemorizado a causa de la espada del Malach de Yahweh.